Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En 2 minuticos estaremos iniciando nuestra clase de hoy de fundamentos. Por favor, desde ya les invito a tomar sus Biblias a la mano, apuntes. Vamos a disfrutar de aprender juntos a seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar espera que otras personas se conecten con nosotros. Tu palabra, oh Santo Dios, es del cielo el magno don que me enseña con verdad tu divina voluntad y me dice lo que soy, de quién vine y a quién voy. Me reprende mi dudar y me exhorta sin cesar. Es el faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador. Por esta infalible voz de tu Espíritu, Señor, das a mi alma fe y vigor cuando me hallo en aflicción, y me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Tu palabra es para mí un tesoro grande aquí. Damos gracias al Señor nuestro Dios por su palabra. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a aprender a vivir en la palabra. Pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y quiero rápidamente, si usted tiene a la mano su Biblia, me acompañe al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el versículo 23. San Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa fue mejor uno de los textos que estuvimos considerando en la clase pasada cuando hablamos acerca del tiempo para el maestro. Tengamos un tiempo de calidad siempre para orar, para estudiar la palabra, para congregarnos, es decir, para el maestro. No olvidemos entonces este texto. Si queremos venir en pos de Cristo, neguémonos cada día tomando nuestra cruz. Muy bien, el tema del día de hoy es el vivir en la palabra. Este es como nuestro segundo tema en esta sección de estudio de vida discipular.
y vamos a aprender de qué manera podemos vivir y ser hacedores de la palabra. Entonces, acompáñenme por favor a San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Le invito a tomar su Biblia a la mano, es importante. A algunas personas les gusta subrayar y yo en particular soy uno de los que apoyo esto, porque eso nos ayuda a veces a memorizar los textos bíblicos, los pasajes que estamos estudiando y que nos van a ayudar a meditar y a profundizar en la palabra del Señor. Capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Señor, te agradecemos por el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias porque queremos vivir en la palabra. Por tanto, enséñanos a amarla y a meditar en ella todo el tiempo, para ser como aquel árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que siempre da su fruto a su tiempo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vivir en la palabra. Qué hermoso título, pero también qué valor y peso tiene para nuestras vidas. Muchos judíos habían en su caminar al lado de Jesús, habían tomado la decisión de seguirlo. Eran seguidores de Jesús porque vieron los milagros, las señales que el Señor hizo en diferentes momentos. Hemos visto al Señor en los evangelios como ha sanado a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, cómo ha expulsado espíritus malignos, cómo ha perdonado los pecados, y todo esto hizo que muchos judíos se sintieran decididos a seguir a Jesús, pero de una manera vacilante. Entonces Jesús se voltea a esa multitud, hacia ellos, y les dice: si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, van a ser mis discípulos. Y esta es la palabra clave, queridos hermanos, para nuestro tema de hoy. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Como dijo este gran erudito del siglo IV, que conocemos por su traducción que hizo al lenguaje latín, a la Vulgata, Jerónimo, en alguna ocasión, hablando de las escrituras, dijo que no podemos separar a Cristo de las escrituras, porque vamos a tener un gran problema. Y eso es lo que muchas veces nos impide a nosotros alimentarnos de manera adecuada de lo que la palabra quiere decirnos y enseñarnos. Entonces, al igual que los judíos, somos seguidores de Jesús, de este grupo de discípulos que habían creído en él, pero el Señor nos recuerda día tras día que debemos permanecer en su palabra. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Significa vivir en ella, y vivir en ella no es otra cosa más que caminar en la palabra, confiando en ella y poniéndola en práctica. Si algo a los cristianos se nos dificulta en nuestra vida, es el hecho de confiar, esperar y obedecer a la palabra. Siempre es bastante difícil. Entonces siempre hay un pretexto. A veces decimos, es que eso no es lo que quiere decir, yo lo interpreto de otra manera, y siempre estamos buscando un pretexto tras otro para no acudir a la palabra. Y Jesús nos recuerda que la fe se alimenta precisamente del oír la palabra. Volvemos al versículo 31. Entonces, esos que han creído son llamados a permanecer en la palabra.
porque el alimento de la fe es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando afinamos nuestros oídos a la palabra de Dios, nos enriquecemos porque crecemos en la fe en Cristo, le conocemos a Él, nos hacemos partícipes de la vida de Cristo y de esta manera somos edificados y fortalecidos en la nueva vida y en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Entonces, el discípulo es aquel que vive en la palabra, que permanece en la palabra. Y al permanecer en la palabra encuentra una fuente de sustento, de alimento, de vigor para su propia vida. Y querido hermano, y hoy que nos escuchas y estás participando de esta clase, ¿cuánto tiempo dedicas a la semana al estudio de la palabra? Estos minutos que los viernes compartimos, es muy importante participar. También puedes sumarle a esa pregunta para que te dé una cifra, la predicación dominical que escuchas en el servicio divino. Puedes sumarle el devocional o los devocionales que escuchas durante los días de la semana. Pero quiero ir un poco más allá en la intencionalidad de la pregunta y es preguntarte cuánto tiempo de manera personal estás dedicando a vivir en la palabra. No solo cuánto dedicas a congregarte, a participar de los estudios bíblicos que hacemos en la congregación, sino cuánto tiempo apartas en tu vida diaria, en la mañana, en la noche, en la tarde, en fin, en algún momento del día para tomar la Biblia, para leerla, para meditar en ella. Y esto será un indicativo de la vida que tienes en la palabra. Y hoy el propósito de esta clase es precisamente llevarte a vivir en la palabra, a permanecer en ella, a meditar en ella, a querer sumergirte en la palabra y encontrar a Cristo en las Escrituras. El Señor, y allí mismo en el Evangelio de Juan, 3 capítulos atrás, en el 5:39, Jesús le dice también a los judíos: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Así que es importante permanecer, vivir en la palabra, porque ese es tu alimento espiritual. Hoy estamos en una sociedad donde muchos que padecemos alguna enfermedad o algún problema en nuestra salud física, acudimos a dietas, a algunos alimentos que sabemos que nos van a beneficiar para recuperar la salud, para lograr tener una mejor salud física, y le ponemos tanta atención de cómo cocinarlos, de cómo comprarlos, de cómo consumirlos, pero el alimento de vida eterna, que es la palabra, a veces lo descuidamos y comemos cualquier cosa. Y esa es una de las diferencias que tenemos las iglesias confesionales, luteranas, frente a muchas denominaciones. Si no queremos pues juzgar si somos mejores que nadie, eso solo Dios lo sabe, pero sí de algo que estamos convencidos es que procuramos que la dieta espiritual de la palabra sea lo suficientemente buena, nutritiva, para que nos alimente espiritualmente y nos conduzca a una buena relación con Dios y nos mantenga en el camino. Y no solamente consumir cualquier cosa. El problema del hombre actual, de la sociedad en que vivimos, es que pareciera que hay sed espiritual. No podemos negar que en los barrios, en las ciudades, en las diferentes localidades que conforman nuestras ciudades,
Hay un gran número de comunidades religiosas que practican espiritualidades cristianas, etcétera, pero las personas, ¿por qué no se nutren espiritualmente de la palabra? Porque lamentablemente muchas veces consumen la comida chatarra que se les da. No es alimento sólido, real, que va a nutrir la vida espiritual, sino cualquier cosa. Entonces, el mensaje positivo, el mensaje que parece bonito, el mensaje de una actitud diferente, el mensaje de la visualización y todo eso, a veces la gente piensa de que lo está nutriendo y eso son vitaminas huecas que no le van a servir para edificar su vida y para vivir en la palabra. Por eso la dieta de la palabra que hoy estoy proponiendo vivir cada día en nuestra vida como discípulos de Cristo sea una buena ración de palabra. Eso es el alimento que tiene todos los nutrientes para nuestra fe, para conducirnos a Cristo, para no depender de nuestras obras ni de nuestra justicia, sino de la de Él, para esperar, para fortalecernos, para orar, para servir. Allí está una gran cena tenemos cada día. Así que vivamos en la palabra, permanezcamos en ella. Y como Jesús le dijo a aquellos judíos que creyeron, permanezcan en mi palabra para que sean mis discípulos. Y hoy ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Permanezcamos en la palabra. Pero si nos vamos un poquito más adelante, al capítulo 15 de Juan capítulo 15, ustedes recuerdan que allí Jesús habla de que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos que debemos permanecer en Él para llevar mucho fruto, de manera que ese fruto permanezca en nosotros. Vamos al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. El 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer unido a Cristo? Significa permanecer en su palabra. Y es lo que Jesús en el versículo 7, lo podemos leer nuevamente. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Entonces, allí es donde está el secreto de vivir en la palabra, que su palabra abunde en vosotros. Es lo que Pablo le dice a los colosenses, que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Y al abundar en la palabra, pues vamos a ser enriquecidos en ella, vamos a ser nutridos en la palabra, a sin duda tener una fortaleza espiritual en la fe, una mayor comunión, y de alguna manera nos va a servir también para dar testimonio a otros del evangelio. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero en la primera parte del versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Abundancia, no en escasez. No podemos castigar nuestra vida diciendo, solo me voy a alimentar con la predicación que mi pastor da el domingo durante el servicio divino. No, todos los días me nutro de la palabra, me fortalezco en ella, trazo un plan de lectura bíblica, algunas Biblias, no sé si la que tengo acá en mi mano tiene esto, pero conozco de muchas Biblias, por no decir que la mayoría, que tienen un plan de lectura, algunas al comienzo, otras al final de la Biblia, en la parte final,
encontramos que hay un plan de lectura donde nos dice cómo podemos leer la Biblia en un año, por ejemplo. Algunos son muy juiciosos y en 6 meses lo pueden hacer, otros en 9, otros en un año. Algunos se dificulta porque no pueden leer con facilidad, entonces se les puede tomar 1 año y medio, 2 años, pero lo importante es nutrirnos de ella. Y cuánto más ahora que tenemos tantas herramientas. Estos medios tecnológicos, usted quizás tiene su celular a la mano, usted puede descargar una aplicación de la Biblia donde encuentra varias versiones, la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la nueva Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Va a encontrar una fuente para nutrir la vida espiritual, porque queremos vivir en la palabra, porque somos sus discípulos y porque el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Queremos vivir en su palabra. ¿Cómo querer vivir fuera de ella? Eso sería lo contrario. Vamos a querer nutrirnos de su palabra y a permitir que su palabra nos fortalezca y nos lleve siempre a querer permanecer en Jesús. Nuevamente quiero replicar Colosenses 3:16. De pronto alguno no lo pudo leer porque lo hice rápido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Que sea entonces el Señor que nos haga discípulos en su palabra y de esta manera edifiquemos una vida cristiana con propósito, una vida cristiana donde siempre estemos nutriéndonos y alimentándonos con su palabra. Y quiero terminar nuestra lección de hoy en Santiago capítulo 1. Es un texto muy conocido por algunos de ustedes. Santiago dedica algunos versos del capítulo 1 para hablarnos acerca de el oír y el permanecer en la palabra. Entonces Santiago nos dice así. Voy a leer Santiago 1:22. Si me pueden acompañar, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que, hermanos, no es solamente decir voy a leer, también vivir la palabra significa ponerla en acción. Por eso decimos vivir. Vivir como permanecer, como vimos al comienzo, pero también vivir como poner en práctica la palabra. ¿Por qué vivimos en la palabra? La primera razón y la fundamental es por gratitud. El Señor te ha perdonado tus pecados por la obra de Cristo, no por tus obras. Eres justificado no por tu justicia, sino por la justicia de Él, que es perfecta. Y se te ha imputado la justicia perfecta de Cristo. Así que, por cuanto hemos sido salvados, justificados, perdonados, por amor al Señor queremos vivir en su palabra. ¿Por qué nos va a molestar su palabra si lo amamos? Y queremos vivir en ella. Queremos ponerla en práctica, queremos permanecer y queremos vivirla también. De manera que seamos hacedores de la palabra para que la palabra nos nutra y nos fortalezca siempre en la gracia y en el amor del Señor. No olvidemos el texto clave del día de hoy. Por si lo quiere memorizar, sería muy bonito. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:31 al 32.
Gracias por su atención a nuestra clase de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque no queremos ser solamente oidores olvidadizos o ser como aquellos que quieren seguirte, pero no permanecer. Señor, enséñanos a vivir en tu palabra, como lo hizo María a los pies del Maestro, como lo hicieron los discípulos al caminar y al seguir a Cristo. Señor, que esa sea nuestra vida y gracias por los frutos que produces en nosotros para gloria de tu santo nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda su paz. Les envío un abrazo caluroso y fraternal en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.